Cuando se llenan las primeras 3 bandas, los electrones de estas bandas no se pueden mover fácilmente porque no hay órbitas vacías. Pero más allá de la banda de valencia está la banda de conducción. Si el electrón puede subir a la banda de conducción, este tendrá libre movimiento de un átomo al próximo, ¿sí? Entonces aquí normalmente tenemos, para el silicio, estamos aquí viendo exclusivamente la del silicio, y tenemos sus 3 bandas, en la cual hay 2 electrones en la primera, 8 en la segunda y 4 en la banda de valencia o la última banda. Y si nosotros queremos hacer circular este electrón, necesitamos aplicarle un potencial, una diferencia de potencial. Para el silicio es de 0.7, para el germanio es de 0.3 volts. Entonces, de la banda de valencia continuaría una banda más arriba que sería la banda de conducción. Esto lo vamos a ver más adelante. Bien, aquí tenemos las 3 bandas que les había comentado, la primera banda, la segunda y la banda de valencia. Con aplicándole un potencial, sube el electrón a una banda de conducción. Cada vez que un electrón es empujado a la banda de conducción, se crea un hueco en la banda de valencia. Bien, vamos a ver, vamos a llegar a donde vamos a llegar con estos conceptos, va a ser a lo que es el diodo. ¿Sí? El diodo, la palabra diodo significa 2 electrodos, ¿sí? Este diodo es un elemento muy importante en lo que es la electrónica y vamos a ver cómo está constituido internamente. Para llegar al funcionamiento, a entender el funcionamiento del mismo, vamos a ver ciertos conceptos que necesitamos saber. Por ejemplo, la impurificación. Ahorita ya vimos al átomo. El átomo de silicio, por sí solo, no me sirve como para conformar un diodo, para formar el diodo. Necesito contaminarlo o impurificarlo, ¿sí? ¿Qué significa la impurificación? La impurificación consiste en agregar átomos de impurezas al cristal para aumentar ya sea el número de electrones libres o de huecos. Bien. Bien, entonces el diodo está conformado por 2 electrodos, un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N. Vamos a ver cómo está conformado primero el semiconductor tipo N. Para obtener electrones adicionales en la banda de conducción se agregan átomos pentavalentes, o sea, 5 electrones en su banda de valencia, al cristal puro de silicio. El átomo pentavalente tiene originalmente 5 electrones en su órbita de valencia, por lo que después de formar enlaces covalentes con sus vecinos, este átomo central tiene un electrón extra que no interviene en el enlace. Como la órbita de valencia no puede dar acomodo a más de 8 electrones, el electrón adicional debe desplazarse a la banda de conducción. ¿Sí? Como aquí podemos observar, el átomo de silicio tiene sus 3 bandas, la última se le conoce como la de valencia, y al momento de llegar a una impurificación con un átomo pentavalente, va a existir un electrón libre que va a estar circulando o girando a través de una banda de conducción. Eso lo vamos a ver. Bien, aquí tengo... Profe, perdón, ¿podría subir tantito nada más su lámina? Permíteme. Tantitito. Déjame la presento completa, ¿no? ¿Está bien mejor así? ¿Un poquito más? Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? Sí. Listo. Bien. Ok, aquí tenemos el átomo, 4 átomos de silicio y un átomo, perdón, aquí es trivalente. Aquí es el átomo de silicio, estamos en el semiconductor tipo N. ¿Sí? Entonces, 4 átomos de silicio son impurificados con un átomo pentavalente. ¿Sí? Cada átomo de silicio
había comentado que tiene 4 electrones en su última órbita. Para el enlace con un átomo pentavalente, cada átomo de silicio aporta un electrón. Como ustedes pueden observar, para el enlace. El átomo pentavalente, a su vez, también aporta un electrón para el enlace. Si ustedes observan, ya son 8 electrones para el enlace, pero del átomo pentavalente me sobra un electrón, ¿sí? Es un electrón extra que no da cabida en este enlace. Bien, este electrón que no da cabida en el enlace pasa a una banda que se llama la banda de conducción, ¿sí? Entonces, de esta manera se conforma la primera parte de un diodo, que es el semiconductor tipo N. Vamos a tener siempre electrones libres, girando en la banda de conducción. Vamos a ver ahora, en este caso los electrones son portadores mayoritarios y los huecos minoritarios. Al silicio así contaminado se le conoce como semiconductor tipo N. Ejemplos de impurezas donantes son el arsénico, el antimonio y el fósforo, y como átomos pentavalentes. Bien, ahora vamos con la segunda parte del diodo, que es el semiconductor tipo P. Para obtener huecos en exceso, a 4 átomos de silicio se le agrega un átomo trivalente. Cada átomo trivalente aporta solo 3 electrones en su órbita de valencia. Únicamente 7 electrones se moverán en esta órbita. En otras palabras, aparece un hueco en cada uno de estos átomos. Un semiconductor contaminado con impurezas trivalentes se le conoce como semiconductor tipo P. Entonces, aquí, nuevamente, 4 átomos de silicio son contaminados con un átomo trivalente. ¿Sí? El átomo trivalente tiene 3 electrones en su última órbita. Cada átomo de silicio aporta un electrón para el enlace. Ahí no hay problema. El problema es con el átomo trivalente. El átomo trivalente aporta con sus 3 electrones, pero ahora en lugar de sobrarle un electrón, ahora le va a faltar un electrón para completar el enlace. Entonces, a este espacio que no es ocupado por el electrón, o donde falta un electrón, se le conoce como hueco, ¿sí? Entonces, estamos formando la segunda parte del diodo, que se llama semiconductor tipo P. En este caso, los huecos de un semiconductor tipo P de conducción son los portadores minoritarios. Los átomos trivalentes son conocidos como átomos aceptantes. Algunos ejemplos de impurezas aceptantes son el aluminio, el boro y galio, o sea, como átomos trivalentes. A un cristal que tiene la mitad del tipo P y la otra mitad del tipo N se le conoce comúnmente con el nombre de diodo. Entonces, tenemos ahora sí la representación interna de un diodo. Aquí vemos el semiconductor tipo P, que es el que acabamos de ver, es donde sobran huecos, aquí están marcados con signos positivos, y el semiconductor tipo N con signos negativos, que son los electrones libres. La unión de estos dos semiconductores conforman lo que se conoce como diodo. La palabra diodo es un término que significa dos electrodos, en donde el di significa dos, iodo, electrodo. Ejemplo, el electrodo que da entrada a la corriente se le llama ánodo, que es la parte más ancha de la flecha, y el que da salida se le llama cátodo, o sea, la punta de la flecha. Este dispositivo semiconductor solo permite el flujo de la corriente en un solo sentido, o sea, de ánodo a cátodo o en la dirección que me indica la flecha. ¿Sí? Siempre va a ser de ánodo a cátodo, la parte más ancha a la parte más delgada. Este dispositivo semiconductor solo permite el sentido en un solo sentido. Debido a esto, el diodo presenta las mismas características que un interruptor. La construcción de un diodo puede ser de dos elementos. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la parte ancha denominada ánodo y le debemos aplicar un potencial positivo, y la parte o la punta de la flecha se le conoce como cátodo y va aplicado un potencial negativo para que conduzca. El flujo convencional de la corriente se había mencionado que siempre va a ser de ánodo a cátodo. Corrientes en sentido de cátodo a ánodo son
son bloqueadas, no se va a dejar pasar la corriente en sentido opuesto. El diodo de silicio comienza con silicio purificado. Cada lado del diodo se implanta con impurezas, boro en el lado del ánodo y arsénico o fósforo del lado cátodo. Y la articulación donde las impurezas se unen se llama la unión PN. ¿Sí? Los diodos de silicio tienen un voltaje de polarización directa de 0.7 voltios. Una vez que el diferencial de voltaje entre ánodo y cátodo alcanza los 0.7 voltios, el diodo empieza a conducir la corriente eléctrica a través de su unión PN. Cuando el diferencial de voltaje cae a menos de 0.7 voltios, la unión PN detendrá la conducción de la corriente eléctrica y el diodo dejará de funcionar como vía eléctrica. Los diodos de germanio se fabrican de una manera similar a los diodos de silicio. Los diodos de germanio también utilizan una unión PN y se implantan con las mismas impurezas que los diodos de silicio. Sin embargo, los diodos de germanio tienen una tensión de polarización directa de 0.3 volts. El diodo ideal es un componente que presenta resistencia nula al paso de la corriente en un sentido determinado y una resistencia infinita en el sentido opuesto. Bien, entonces de esta manera se conforma lo que es el diodo. Por un lado el semiconductor tipo P y por el otro el semiconductor tipo N. Del lado del semiconductor tipo N tenemos la purificación de 4 átomos de silicio con el átomo pentavalente en el cual le sobran los electrones o cargas negativas. Del lado del semiconductor tipo P tengo a 4 átomos de silicio purificados con un átomo trivalente en el cual me queda un espacio o una vacante para que un electrón libre caiga ahí y se complete los 8 electrones en el enlace. Bien. Ok, vamos a la parte de polarización. Entonces ya vimos cómo está constituido internamente el diodo, pero no vemos cómo se va a comportar como un buen aislante o como un buen conductor. Para forzar a este dispositivo electrónico a que se comporte como un buen aislante, como un buen conductor, necesitamos polarizar, que es la polarización. Se entiende por polarización a la modificación de la distribución de carga que ocurre en un material aislador por efecto de un campo eléctrico. En otras palabras, la presencia de un campo eléctrico suficientemente fuerte produce deformación en las moléculas de los materiales aislantes. Si bien esto es casi como una separación de cargas, no es posible en estos materiales extraer una carga negativa, por ejemplo, al menos que el campo eléctrico sea extremadamente grande. En ese caso se dice que el eléctrico y la molécula están polarizados. Polarización directa. El terminal negativo de la fuente repele a los electrones libres de la región N hacia la unión. Los electrones energizados deben cruzar la unión y caer en los huecos. A medida que los electrones libres caen en los huecos, se convierten en electrones de valencia. Cuando los electrones de valencia alcanzan el terminal izquierdo del cristal, lo abandonan y fluyen hacia el terminal positivo de la fuente. De esta forma se obtiene la circulación constante de los electrones a través del diodo. Vamos a verlo de manera gráfica, lo que es la polarización. Aquí tengo un circuito, una malla, que está conformada por el diodo, expresado a nivel de huecos y electrones libres. Una batería, ese es el símbolo en electrónica de una batería, en donde la placa mayor es la polarización, la placa positiva, la placa menor es la polaridad negativa y tengo aquí la resistencia. ¿Sí? Este elemento triangular significa la resistencia. Armo mi malla cerrada y enciendo mi fuente. ¿Qué pasa al momento de encender mi fuente? ¿Se acuerdan de lo que son las leyes de las cargas? ¿Qué me indican las leyes de las cargas? ¿Lo recuerdo? Cargas iguales se repelen y cargas distintas te atraen. Se atraen, así es. Bien, entonces vamos a ver, la placa negativa de esta batería está con los electrones libres, que son también cargas negativas. Como son cargas iguales, se van a repeler. Entonces, este potencial arroja esos electrones del semiconductor tipo P al semiconductor, del semiconductor tipo N al semiconductor tipo P. Entonces, ustedes observan
Como los huecos se llenan, los enlaces se completan y los electrones sobrantes pues continúan la trayectoria, ¿verdad? Continúan la trayectoria hacia el otro extremo del diodo en una trayectoria cerrada, ¿sí? Entonces los electrones están circulando en una trayectoria cerrada. Por la parte del potencial negativo de la batería son atraídas las cargas negativas, por la parte del potencial negativo de la batería son empujados, ¿sí? De esta manera hay el flujo de electrones que nosotros conocemos como corriente eléctrica a través de mi resistencia. Nunca debo de conectar directamente el diodo a la batería. ¿Por qué? Porque va a haber un flujo infinito de electrones y va a producir que este dispositivo se dañe, ¿sí? Se queme. Debo de conectar este dispositivo siempre a través de una resistencia que va a limitar el flujo de los electrones. En los siguientes ejemplos podemos notar que al tener el diodo polarizado directamente, este actúa como un interruptor cerrado, ¿sí? De modo contrario, al tener el diodo polarizado de manera inversa, este actúa como un interruptor abierto, lo que ocasiona que no se complete el circuito. En este caso, con la polarización directa, tenemos el comportamiento del diodo como un cortocircuito. Tenemos los electrones circulando sobre toda la malla o toda la trayectoria cerrada, ¿sí? Esa es para lo que le conocemos como polarización directa. ¿Qué pasa con la polarización inversa? La polarización inversa fuerza a los electrones de la región N a que se alejen de la unión hacia el terminal positivo de la fuente. También los huecos de la región P se mueven alejándose de la unión en la dirección del terminal negativo. ¿Cuál es la polarización inversa? Si ustedes observan, ahora la batería está al revés. El potencial negativo ahora está conectado al semiconductor tipo P y el potencial positivo ahora está conectado al semiconductor tipo N, ¿sí? Bien, ¿qué pasa ahora? Nuevamente con las leyes de las cargas, habíamos dicho que cargas iguales se repelan, cargas diferentes se atraen. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Cargas son polaridades diferentes, en este caso se van a atraer. El potencial negativo atrae a las cargas positivas hacia un extremo del diodo. El potencial positivo de la batería atrae las cargas negativas hacia un extremo del diodo sin abandonar el dispositivo. ¿Sí? En este caso no va a haber circulación de corriente. Si este potencial es demasiadamente alto, ¿qué va a pasar? Entonces el electrón va a abandonar el dispositivo, pero el diodo se daña o se quema, ¿sí? Bien. El comportamiento del diodo con este tipo de polarización es la de un circuito abierto. O sea, si un circuito está abierto, no va a haber circulación de corriente. ¿Dudas, ingenieros? Con respecto a lo que se conoce como polarización directa y polarización inversa. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Entonces estamos viendo lo que es la polarización. ¿Cómo hacemos que este diodo se comporte como un buen conductor, o sea, un cortocircuito, o como un buen aislante, un circuito abierto? ¿Sí? Va a depender de la polarización. La mayoría de los diodos consta de una referencia, que para el sistema americano es el prefijo 1N, seguido de un número de serie. En este caso, la N significa que se trata de un semiconductor. El 1 indica el número de uniones PN, en este caso tengo solo una unión, y el número de la serie XX, las características. 1N4001. Entonces, el 1N es el número de uniones, las X sería el 4001. En el 4001 van a venir las especificaciones de funcionamiento del diodo. Puede venir la corriente máxima que puede circular a través del diodo, el voltaje que se le puede aplicar en inversa para que el diodo no se dañe, una corriente por ejemplo, de sobrecarga, corriente máxima, voltaje máximo. Todas esas características vienen especificadas con el número, en este caso el 4001, ¿sí?
Incluso cuando ustedes vayan a armar su circuito, se les da en la parte final del manual de prácticas las especificaciones de algunos de los elementos utilizados en la práctica de laboratorio. Continuamos. ¿Cuáles son algunas aplicaciones del diodo? Hasta el momento, ¿hay alguna duda de cómo funciona un diodo? De la palabra diodo, las características del diodo. Ok, continuamos con las aplicaciones del diodo. Por su capacidad para conducir corriente en una dirección y bloquearla en la otra, se utilizan diodos en circuitos llamados rectificadores, que convierten voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente directa. Se encuentran rectificadores en todas las fuentes de alimentación de corriente directa que operan con una fuente de voltaje de corriente alterna. Una fuente de alimentación es parte esencial de todo sistema electrónico, desde el más simple hasta el más complejo. Vamos a ver la construcción de una fuente de alimentación básica. Todos los dispositivos electrónicos activos requieren una fuente de corriente directa constante que provenga de una batería o de una fuente de alimentación de corriente directa. La fuente de alimentación de corriente directa convierte el voltaje de corriente alterna estándar de 120 volts, 60 Hz disponible en las tomas de corriente de pared en un voltaje de corriente directa constante. La fuente de alimentación de CD es uno de los circuitos más comunes, por lo que es importante entender cómo funciona. Se utiliza el voltaje producido para alimentar todo tipo de circuito electrónico, incluyendo aparatos electrónicos, tales como televisores, reproductores de DVD, computadoras, controladores industriales y la mayoría de los sistemas de equipos de instrumentación de laboratorio. El nivel de voltaje de CD requerido depende de la aplicación, aunque la mayoría de las aplicaciones requieren de voltajes relativamente bajos. La mayoría de los dispositivos o de los circuitos electrónicos requieren de un voltaje muy bajo y de poca corriente, ¿sí? Entonces estoy hablando de las tarjetas electrónicas, ¿sí? En general, una fuente de alimentación consta de un transformador que reduce el voltaje de la línea de entrada DCA a un voltaje DCA más bajo. Aquí vamos a ver en el diagrama. Aquí tengo mi toma mediante una clavija a la entrada de cualquier toma de mi domicilio. Tengo mi clavija. ¿Y qué es lo que voy a tener qué mediciones voy a tener en la clavija? Voy a tener una señal de 120 volts RMS con 60 Hz, ¿sí? La frecuencia y el voltaje. El voltaje RMS, que es el cuadrático medio. Bien. Utilizo un reductor de voltaje que se llama transformador. Entra una señal de alterna en el primario y en el secundario tengo una misma señal senoidal, pero reducida en voltaje. Bien. Entonces, tengo un transformador que reduce el voltaje de corriente de alterna. Un rectificador quien convierte el voltaje de entrada de corriente alterna en un voltaje de corriente directa pulsante, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi rectificador, que puede ser con diodos, ¿sí? Entonces, aquí estoy rectificando un semiciclo o bien dos semiciclos, ¿verdad? Un rectificador completo o de media onda. Y es pulsante. ¿Por qué es pulsante? Porque ustedes observan, y en el eje de las X tengo el tiempo, en el eje de las Y tengo el voltaje medido con respecto al tiempo. Entonces, ustedes observan todos los voltajes instantáneos, ¿sí?, que se producen en esta señal semisenoidal, ¿sí?, conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Estos voltajes van a estar variando conforme varía el tiempo. Por eso se llama pulsante. Posteriormente es un filtro que elimina los rizos de voltaje en el rectificador y produce un voltaje de corriente directa. A la salida de mi rectificador voy a conectar un filtro o un capacitor para reducir, ¿sí?, las ondulaciones o el nivel de ondulaciones, ¿sí? Entonces aquí tengo una señal que inicia de 0, va a un voltaje máximo y regresa nuevamente a un voltaje aproximadamente de 0. Al momento de ponerle el filtro
Entonces tengo una señal que inicia de 0 a un voltaje máximo, pero si ustedes observan, ya no vuelve a tocar el voltaje mínimo o de 0 que tenía anteriormente. Para eso me sirve el filtro. Si el filtro o el capacitor, la capacitancia, perdón, es demasiado grande, puedo obtener una línea recta, ¿sí? Pero la utilización de una capacitancia muy grande significa un costo grande, y aparte el volumen físico del elemento también crece conforme se incrementa la capacitancia, lo cual no es muy viable. Para eso me tengo que ayudar de un regulador, ¿sí? El regulador, para mantener un voltaje de corriente directa constante frente a las variaciones de voltaje de la línea de entrada o de la carga, y finalmente lo que es la carga. Entonces, tengo mi filtro que me hace que mi señal ya nunca más regrese al voltaje de 0, ya no toque 0. Seguida del filtro voy a conectar un regulador de voltaje que me va a convertir esta señal variante en el tiempo a una señal de corriente continua, y finalmente esta señal de corriente continua ya va conectada directamente a mi carga, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Ese es un diagrama, a grosso modo, de lo que es una fuente de alimentación básica de corriente directa. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok, vamos a ver aquí un ejemplo de rectificación. Bueno, vamos a ver primero qué es rectificación. La rectificación consiste en hacer que la corriente circule en un solo sentido. Esto se logra utilizando dispositivos unidireccionales tales como el diodo o el SCR. Los circuitos que realizan esta función se llaman rectificadores, los cuales, dependiendo de las características de la alimentación en corriente alterna que emplean, se les clasifica en monofásicos, cuando están alimentados por una fase de la red eléctrica, o trifásicos, cuando se alimentan por 3 fases. Atendiendo al tipo de rectificación, puede ser de media onda, como el que tengo aquí arriba, media onda, y de onda completa, como el que tengo en la parte de abajo. Rectificador de media onda. Está construido con un diodo, ya que este puede mantener el flujo de corriente en una sola dirección. Se puede utilizar para cambiar una señal de corriente alterna a una de corriente directa. Entonces, aquí está el circuito de un rectificador de media onda. Vamos a construir una fuente regulada de voltaje con un rectificador de media onda para que me entregue una señal de salida de 5 volts de corriente continua para alimentar una carga de 500 mA. ¿Sí? Bueno, como el voltaje es extremadamente bajo y es de corriente directa, necesito rectificar la señal de alterna. Pero no puedo rectificarla, aunque hay diodos que me puedan rectificar la señal con un voltaje de 120 volts o más. Pues lo más conveniente, ya que la corriente es muy baja, es utilizar un transformador reductor, ¿sí? Un transformador reductor con una relación de transformación de 10:1. Con esta relación de transformación de 10:1, ¿sí? ¿Qué voltaje esperaría obtener en el secundario? ¿Alguien me podría apoyar al respecto? 12 volts RMS. ¿Y cómo se obtuvo ese voltaje resultante? Con esa relación de transformación, ¿cómo se obtuvo? Despejando la relación voltaje de entrada entre voltaje de salida es igual a el número de devanados en la entrada y la salida, ¿no? Bueno, en este caso yo ya te estoy dando la relación de transformación, ¿sí? Entonces, por una simple regla de 3, aquí tengo voltaje en el primario, serían 120 volts, lo multiplico por 1, ¿sí? Este por este, y lo divido entre 10. Es una simple regla de 3. El resultado me va a dar 12 volts RMS, ¿sí? Si la relación de transformación en lugar de ser 1 sea 2, ¿cuál sería el voltaje resultante? Bueno, por regla de 3 multiplicaría 120 por el 2, ¿sí? Serían 240 entre 10, sería 24. El resultado del voltaje en el secundario serían 24 volts RMS. ¿Sí? ¿Entendió cómo se utiliza en base a la relación de transformación?
Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, anteriormente ya habíamos calculado el voltaje RMS de la señal senoidal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo el voltaje máximo en función del voltaje RMS? Simplemente despejando. El voltaje RMS se calcula multiplicando el voltaje RMS por raíz de 2. Entonces, el voltaje máximo o el voltaje de pico es igual a 1697. ¿Qué habíamos dicho que era el voltaje máximo o el voltaje de pico? Era el mayor de todos los voltajes instantáneos. ¿Sí? Entonces, habíamos comentado que una señal o cualquier señal está conformada por un infinito número de voltajes instantáneos. Entonces, el mayor de todos los voltajes instantáneos se le conoce como voltaje de pico o voltaje máximo, en este caso es 1697. Bien, entonces, ya tengo aquí mi señal de entrada, que es la de CFE, 120 volts RMS, con razón de transformación tengo en el secundario 12 volts RMS. Aquí tengo mi señal que voy a obtener en el secundario, 1697 positivos hacia arriba y menos 1697 negativos hacia abajo. ¿Sí? La frecuencia, en este caso el transformador no le hace nada, son 60 Hz en el primario y 60 Hz en el secundario. ¿Cuál es el periodo de la señal? El periodo, acuérdense que la unidad del periodo es el segundo, y en este caso pues la voy a utilizar como milisegundos. ¿Cómo obtengo el periodo? A partir de la frecuencia, bueno, yo sé que la frecuencia es igual al inverso del periodo, o bien el periodo es el inverso de la frecuencia. Si yo saco el inverso de la frecuencia, o sea, 1 sobre 60, voy a obtener 16.666 milisegundos. ¿Sí? Entonces aquí tengo el periodo expresado en milisegundos y tengo el periodo expresado en radianes. ¿Sí? Cada 2 pi radianes se va a estar repitiendo esta señal senoidal, o cada 16.666 milisegundos. Bien, vamos a ver cuál es la salida que me va a entregar este rectificador. Vamos a analizarlo por semiciclos. Para el semiciclo positivo, o sea que en el intervalo de 0 a pi. En el intervalo de 0 a pi, que es el semiciclo positivo, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues voy a tener esta polaridad, menos abajo y más arriba. Con este potencial menos abajo y más arriba, la circulación de corriente va a ser en sentido horario. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿el diodo me va a dejar pasar ese sentido de corriente? La respuesta sería sí. ¿Sí? El diodo me va a dejar pasar corrientes en el sentido en que me indica la flecha o su símbolo. ¿Sí? En este caso, el sentido de la corriente coincide con el sentido de la flecha. Entonces, es correcto. Pasa la corriente, el diodo se va a comportar como un cortocircuito, ya que está polarizado en forma directa. Esta corriente pasa a través de la carga. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando entra a través de la carga? La velocidad que tenía de desplazamiento de los electrones se va a reducir debido a esta carga. ¿Qué es una carga? Es la oposición al flujo de los electrones. Entonces, se reduce la velocidad con que están desplazando en la malla debido a la carga. Entonces, voy a tener un potencial mayor en la parte superior y un potencial menor en la parte inferior, debido a la carga o a la oposición al paso de los electrones. Y va a durar toda esta trayectoria, va a durar pi radianes o 8.33 milisegundos. ¿Dudas, ingenieros, para el primer semiciclo? ¿No? Bien. Para el segundo semiciclo, en este... Sí, dime. Yo estuve viendo nada más cuando dijo que iba a determinar la frecuencia. ¿Qué, perdón? En lo de la frecuencia. Sí. La frecuencia no es alterada en el transformador. ¿Sí? Tengo en el primario tengo 60 Hz, en el secundario voy a tener 60 Hz. El transformador no me altera mi frecuencia, me la va a respetar. Lo único que me altera es la amplitud. ¿Sí? Se reduce el voltaje. ¿Sí? ¿Y de qué cómo obtuve la frecuencia? Bueno, la frecuencia, el periodo lo obtuve utilizando la relación que la frecuencia es el inverso del periodo, o bien el periodo es el inverso de la frecuencia.
Entonces aquí tengo mi señal completa. Aquí mi resultado me dice que los 16.666 milisegundos corresponden al periodo. Entonces, ¿dónde van a ir? Si aquí inicia en 0 y se vuelve a repetir la señal nuevamente aquí en 2 pi. Entonces, del inicio que es 0 radianes a 2 pi radianes, va a haber 16.666 milisegundos. ¿Sí? ¿Dudas? Ok, gracias. Bien, ahora vamos a analizar para el intervalo de pi a 2pi, que es el semiciclo negativo. Está por debajo del eje del tiempo. Aquí lo estoy dibujando por debajo del eje del tiempo. Entonces, con esta señal de este sentido, está abajo del nivel del tiempo, entonces aquí voy a tener el potencial positivo y por la parte superior el potencial negativo. Con este potencial negativo, la corriente siempre va a circular de menos a más, o sea, va a existir una corriente o va a tratar de existir una corriente en sentido contrario. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la corriente en sentido contrario? Si yo visualizo mi diodo, ¿qué me dice? ¿Pasará la corriente o no? No pasa la corriente debido a que solamente va a dejar pasar corrientes en el sentido en que me indica la flecha del diodo. Como la corriente que va a tratar de circular para el semiciclo negativo no corresponde con la que me deja pasar el diodo, entonces la corriente no pasa. La corriente en este caso va a ser 0 y el comportamiento del diodo va a ser como un circuito abierto. El voltaje, por lo tanto, va a ser 0, ya que el voltaje, según la ley de Ohm, voltaje va a ser igual a la resistencia por la intensidad de corriente. ¿Sí? La resistencia que vendría siendo la carga, cualquiera que sea la magnitud de la carga multiplicada por una corriente 0, el voltaje es 0. Entonces, la salida va a ser 0 de pi a 2pi. Entonces, aquí ya tengo mi salida dibujada. Tengo el semiciclo positivo, sí pasó. El semiciclo negativo no pasó, debido al posicionamiento del hilo. Bien. El rectificador no es muy eficiente debido a que durante la mitad de cada ciclo la entrada se bloquea completamente desde la salida, perdiendo así la mitad del voltaje de alimentación. Entonces, estoy eliminando una parte del voltaje de entrada. Vamos a calcular el voltaje RMS que se me presenta en esta señal de rectificación en media onda. Aquí tengo la fórmula general para el cálculo del voltaje RMS. El voltaje RMS al cuadrado va a ser igual a 1 sobre el periodo. El intervalo de integración va a ser de alfa 1 a alfa 2 de la señal elevada al cuadrado diferencial de omega. Bien, voy a llenar en mi fórmula todos los parámetros requeridos. ¿Cuál va a ser la magnitud del periodo? Si yo observo, la señal se repite cada 2 pi radianes. ¿Cuál es la función que me describe a esta señal senoidal? Va a ser siempre pp seno de omega t, que la tengo que elevar al cuadrado, diferencial de omega t. Y ya con esto ya llené mi fórmula. Ahora voy a resolver. Primero, resuelvo el cuadrado. ¿Cómo me quedaría? pp cuadrada, la cual sale de la integral por ser constante, aquí la tengo. Seno al cuadrado, aquí me queda seno cuadrado de omega t diferencial de omega t. Al momento de quedar el seno cuadrado, pues se me puede complicar un poco la solución de la integral, por lo cual me apoyo de una identidad trigonométrica, cual me dice que el seno cuadrado de omega t es igual a 1 medio menos 1 medio del coseno de 2 omega t. Bien, voy a sustituir esta identidad trigonométrica por este seno cuadrado. Entonces, me quedaría pp al cuadrado entre 2pi, valuada de 0 a pi, y voy a sustituir 1 medio menos 1 medio del coseno de 2 omega t diferencial de omega t. Si ustedes observan, no se ha resuelto la integral. Ok, entonces si ustedes observan, ahora voy a tener dos integrales en lugar de una, ya que son dos componentes diferentes. Voy a tener que aplicar la propiedad distributiva. Esta integral va a afectar al primer medio y al segundo medio con coseno de omega t. Al igual que el diferencial va a aplicar para el coseno y va a aplicar para el medio. Bien, aplicando la propiedad distributiva para los dos elementos, me quedaría
quedaría bp al cuadrado entre 2pi, integral del 0 a pi de 1/2 de diferencial de omega t menos 1/2 de 0 a pi de 1/2 del coseno de 2 omega t diferencial de omega t. Bien. Entonces, ¿aquí qué sucede? Si quiero bueno, aquí ya están las integrales por separado y ya puedo proceder a su solución. Pero, ¿qué observo en esta parte? Tengo dos veces el ángulo y tengo exclusivamente un solo diferencial. ¿Qué es lo que pasa aquí? Está incompleta esta integral. ¿Qué tengo que hacer para que se complete? Pues multiplicarla por 2. El diferencial 2, ya que me faltan dos diferenciales para dos veces el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico por 2, aquí la tengo con rojo, y para que no se altere, la divido por 2. ¿Sí? Entonces, ya de esta manera ya está completa la integral y puedo proceder a la solución de la misma. Entonces, me queda bp al cuadrado entre 2pi, la integral está fuera, la constante está fuera de la integral, sería 1/2. ¿Cuál sería la integral del diferencial? Integral y diferencial son opuestas, por lo tanto me quedaría omega t evaluada de 0 a pi menos 1/4. ¿Cuál es la integral del coseno? Sería el seno de 2 omega t evaluada de 0 a pi. Ya estaría solucionada, nada más la tengo que evaluar. Entonces me quedaría bp al cuadrado entre 2pi es omega t, límite superior sería pi menos 0 entre 2 y la otra se me hace 0. ¿Sí? Ustedes van con sus calculadoras en modo radianes. Si ustedes calculan el seno de 2pi es 0, el seno de 2 por 0 es 0. Entonces la segunda parte se anula. Me queda la primera parte. Entonces este pi con este pi se anula, este 2 con este 2 se multipliquen, me quedaría bp al cuadrado entre 4. Por lo tanto, el voltaje RMS, al momento de sacarle su raíz cuadrada, me quedaría bp entre 2. O sea, 8.48 volts. Ya sustituyendo los 16.95. ¿Dudas hasta aquí? El cálculo de voltaje RMS para una señal rectificada en media onda, ¿sí? ¿Cuál es la duda? ¿WT qué significaba, perdón? Omega t es la velocidad angular. Velocidad angular. Sí, aquí la tengo en el eje de las X. Entonces no estoy utilizando los milisegundos, sino que estoy utilizando los radianes, por eso es omega t. ¿Sí es correcto? Sí. Bien. Ok, ya obtuve el voltaje RMS que puedo obtener, que puedo sacar de esta fuente, y voy ahora a calcular el voltaje promedio que puedo sacar de esta fuente de rectificación en media hora. La fórmula general para el cálculo del voltaje promedio es 1 sobre t de alfa 1 a alfa 2 de b de omega t diferencial de omega. Si ustedes observan, la diferencia entre el cálculo del voltaje promedio y el voltaje RMS es la elevación al cuadrado de la función que describe, de la ecuación que describe a la función. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, solamente que hay que elevar al cuadrado la función. Bien, voy a sustituir. ¿Cuál es el periodo de la señal? Ya habíamos comentado que es 2pi, 1 entre 2pi. El intervalo de integración, bueno, pues donde hay área es de 0 a pi. De 0 a pi de la ecuación que describe a esta ecuación que describe a esta función, ¿cuál sería? El seno de omega t, y siempre la antecede siempre el voltaje máximo. Entonces en este caso sería bp seno de omega t diferencial de omega t. La constante bp sale de la integral por ser una constante y me quedaría bp. La integral del seno es el menos coseno, entonces sería menos bp coseno de omega t evaluada de 0 a pi. Menos bp entre pi multiplicada por la coseno del límite superior pi menos el coseno del límite inferior, que es 0. ¿Cuál es el coseno de pi? ¿Lo recuerdan? Seno de pi menos coseno de 0. ¿Coseno de pi? ¿Sí? Menos 1. Menos 1. ¿Y coseno de 0? 1. 1. Entonces, menos 1 serían menos 2. Por este menos me quedaría más 2. Este 2 con este 2 se va y me quedaría
BP entre pi, o sea, 1697 entre pi, o bien 5.4 volts. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿No? No, profe. Yo tengo duda, profe. Dime. La amplitud de la onda en este caso siempre va a ser pi. ¿La amplitud? No. ¿El periodo? ¿Cómo la amplitud? ¿La amplitud? El semiciclo, perdón. Ajá. El semiciclo pi. ¿Siempre va a ser pi? Sí. Sí. Ya que esta señal senoidal completa el ciclo, da el ciclo completo, o sea, los 360 grados en 2 pi radianes. Ya está perfectamente definido. Ok. La señal senoidal Ok. o la señal cosenoidal. ¿Sí? Ok. Gracias. Ok. ¿Alguna duda adicional? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto, de lo que es rectificación del diodo, lo que es impurificación? Todos los semiconductores trabajan de esta manera, ¿sí? Por medio de las polarizaciones. Si es una polarización directa, el semiconductor se va a comportar como un cortocircuito. Si es una polarización inversa, se va a comportar como un circuito abierto. ¿Sí? Entonces, ¿dudas? No, creo que no, profe. ¿No? No, Inge. Bien. A ver, aquí tengo... Muy bien. Muy bien. Vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a dejarle hasta aquí y continuamos la siguiente clase, que vendría siendo hasta el próximo miércoles, ¿verdad? La próxima semana, el miércoles, ya que... ¿no? Sí, Fuente. ya que el lunes es festivo, ¿sí? Entonces continuamos con lo que es la parte del filtrado, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a hacer el filtrado? Pues me va a hacer que esta señal que está tocando casi cero ya no lo vuelva a hacer, pues tenga un rizo más pequeño. En este caso, el rizo que tengo en esta señal sin filtrado es de 1697. ¿Cómo obtengo ese voltaje de rizo? Es haciendo la diferencia del voltaje máximo menos el voltaje mínimo. ¿Cuál es el voltaje mínimo? Aquí es 0 o aproximadamente 0. ¿Cuál es el voltaje máximo? 1697. Entonces, el voltaje de rizo es 1697 menos 0, sería 1697. ¿Sí? Al momento de aplicarle el filtro, ya no va a tocar 0. Por lo tanto, ¿cómo calcularía el voltaje de rizo? Bueno, para calcular el voltaje de rizo, entonces ya este voltaje mínimo se reduce, se incrementa, reduciendo el voltaje de rizo, ¿sí? Y eso va a depender del tamaño del capacitor o filtro, ¿sí? Para calcular el tamaño del capacitor o filtro debo de tomar ciertas consideraciones. Dentro de ellos es el voltaje de salida. En este caso, eso debo de tomar en consideración que yo debo de alimentar una carga de 5 volts. Y en base a eso voy a calcular el filtro. Pero eso ya lo veríamos el próximo miércoles. Entonces, hay dudas hasta aquí, hasta el momento, con respecto a lo que se ha visto. ¿No? No, profe. No, creo que no, pero... No, profe. No, profe. Ok, entonces, ya para la próxima semana, entonces sí les voy a pedir, por favor, que inicien sesión por medio de su apellido. No sé si todos hayan hecho lo mismo. Ahorita dejé entrar a todos sin ninguna restricción. Por ejemplo, Alan Cruz, no sé si Alan sea tu apellido, Aquí no estoy. creo. No, es mi nombre. Nada más uso mi nombre y mi apellido. Sí. Entonces hay que voltearlo, ¿no? Cruz, Sí, profe. Alan, sí. Por favor, todos los demás, dime. Lo que pasa es que yo he intentado cambiar eso, a mí me parece como Dilante, pero lo he intentado cambiar, pero siempre me parece así. Y no sé, ya lo intenté cambiar en Zoom, también en mi cuenta de Google, pero no me deja. En tu cuadrito de donde tienes tu video, le pones en los 3 puntitos y dice rename. Ahí le puedes cambiar. Ah, pero es que el profe dice que cuando entre, entonces, cuando eso lo hace en la sesión, ¿no? Ah, bueno, igual yo, profe, debería yo hacerlo en la sesión. En la sesión, sí, por favor. Sí, háganlo en la sesión porque, sí, como les comentaba, pues ya el periodo de altas y bajas es, mañana me dijeron, mañana inicia, mañana termina.
Sí, profe. Mañana inician, profe. Mañana, ok. Entonces, les comentaba que no voy a aceptar oyentes, entonces voy a empezar ya a filtrar. Entonces me facilitarían o se me facilita ya cuando estén los apellidos y ya veo, reviso mi lista, porque ahorita tengo una lista provisional que me envía servicios escolares y posteriormente me van a enviar una lista de los que son de la parte de remedial. ¿Sí? No sé si los de remedial ya los aceptaron, ya les enviaron el comunicado que fueron aceptados, si es que hay ahorita conectados de alumnos remediales. ¿Hay alumnos remediales conectados? ¿No? Sí. Sí, Alan. ¿Eres Alan Cruz? No, Miguel Rodríguez. Ah, Miguel Rodríguez, ¿eres el único remedial? Ok, y ya te aceptaron y todo, ¿verdad? Bien, entonces no sé si vayan a aceptar aún más, sí, pero me van a enviar la lista. Bueno, por lo pronto ya tengo aquí a un remedial. Entonces nos vemos el siguiente miércoles y continuamos con lo que es la parte de filtrado. Y terminamos con la